Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos. Que Dios los bendiga grandemente hoy y que el Espíritu Santo en esta mañana nos guíe, nos instruya a través de su preciosa palabra. Yo sé que Dios ha preparado de antemano este tiempo, este momento para hablar a nuestro corazón. Por eso dígale hoy: Espíritu Santo, prepara mi corazón para tu palabra. Que tu palabra se convierta hoy en mi deleite, en mi placer. Que tu palabra sea para mí como miel a mi paladar. Dígale: Señor, prepara mi corazón. Que mi corazón sea esa buena tierra donde tu palabra, Señor, produzca el fruto que tú esperas. Y creo en el nombre de Jesús que la palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la envías en esta mañana. Continuamos con este estudio de Proverbios. Vamos a Proverbios 25, vamos a ver los versículos 26, 27 y 28. Y dice así: cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado, se contamina como un río al que se arrojan desperdicios. Tan malo es comer mucha miel como recibir muchos halagos. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. ¿Saben? Cuando yo leía estos pasajes me daba cuenta de algo muy importante que la palabra nos enseña. Y es que nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes y seguidores de Cristo, como discípulos de Jesús, estamos llamados a ser parte del cambio de este mundo. Estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Estamos llamados a ser la sal que preserva este mundo. Estamos en un mundo que día a día está en decadencia, un mundo que va rumbo hacia el fracaso, hacia su destrucción. Si vemos la sociedad, nos damos cuenta que estamos en una sociedad que está en contra de sí misma, una sociedad que parece que estuviera autodestruyéndose a sí misma. Vemos las sociedades como día a día las personas están más llenas de ira, de enojo, como en los pares, en los semáforos, en cantidad de lugares por donde pasamos, vemos a la gente discutiendo, peleando, o por el contrario, destruyéndose a sí mismo a través del alcohol, a través de la prostitución, a través de la drogadicción. Y es allí donde usted y yo, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de alumbrar en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta tiniebla y tanta maldad. Pero para eso, usted y yo necesitamos de algo que se llama el dominio propio. El no dejarse. ¿Qué es el dominio propio? Es tener autocontrol, el tener el poder para dominarnos a nosotros mismos, para no dejarnos llevar por emociones, por pasiones, por sentimientos, ni por lo que otras personas nos digan. Cuando vamos aquí a ver el primer versículo, dice: cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado, se contamina como un río al que se arrojan desperdicios. O sea, es triste lo que este panorama nos está mostrando, y es que este versículo nos habla de aquella persona que cree en Dios, de aquel hijo de Dios, aquella persona que ha recibido la enseñanza y la instrucción del Señor, pero a la final termina haciendo lo mismo que hace el malvado, lo mismo que hace el impío, lo mismo que hace aquella persona que no cree en Dios. Termina cediendo ante los deseos y placeres que le ofrece a aquellas personas que no conocen de Dios. Dice, se contamina, o sea, esta persona se contamina como un río al que se arrojan desperdicios. Yo quiero que usted diga: yo no soy el basurero de Satanás. Usted entienda algo. Dios lo ha llamado a guardarse, a ser santo. ¿Y qué es ser santo? Guardarse para Dios. Entender que su vida y mi vida están para darle gloria a Dios y no gloria al hombre. ¿A qué me refiero con no gloria al hombre? A no hacer lo que el hombre nos diga que hagamos, a no hacer lo que nos
nuestros amigos nos digan que hagamos, a no hacer lo que nuestra familia nos diga que hagamos, a no hacer lo que la sociedad nos diga que hagamos. Nosotros estamos llamados a hacer lo que Dios diga que tenemos que hacer. Si usted es una persona que usted cree en Dios, que usted ama a Dios, que usted anhela y desea hacer la voluntad de Dios, es necesario que usted someta sus emociones, sus pasiones, sus deseos, sus decisiones al Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, lo que nos habla el versículo 27. Dice: tanto es malo comer mucha miel como recibir muchos halagos. Otra versión dice: como buscar su propia gloria. Pocas palabras, aquí nos está hablando de una persona que busca ser reconocida, que lo que hace, lo hace para recibir honores Él, lo hace para que la gloria de Él sea exaltada y no la de Dios. Si usted es creyente, si usted es hijo de Dios, lo que usted debe buscar es que su vida le dé gloria y le dé honra a Dios. Es que su vida sea un reflejo del amor de Dios. Es que su vida sea luz en medio de las tinieblas. Pero esa luz con la cual usted alumbra no proviene de usted. Esa luz proviene de Jesús. Esa luz proviene del Espíritu Santo que está en usted, que está en mí. Por eso la gloria y la honra siempre será para nuestro Rey Dios. Porque sin Él nosotros estaríamos perdidos. Él nos rescató de este mundo que está en decadencia. De este mundo que es como un barco que se está hundiendo poco a poco, poco a poco. Y Jesús es aquel rescatista que ha venido a salvarnos de ese barco que se está hundiendo. Es por eso, mi hermano y mi hermana, que hoy el Señor nos está hablando de buscar la gloria de Él, que nuestra vida lo honre a Él, que nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestro estilo de vida sea un estilo de vida que demuestre lo agradecidos que estamos con Jesús, que sea un estilo de vida que muestre cuánto amamos a Dios. Cuando la tentación llegue a tu vida, es la oportunidad de tú demostrarle a Dios cuánto le amas. La tentación no es un problema siempre y cuando tú entiendas que esa tentación ha venido para tú demostrar cuánto amas de verdad a Dios. Dice el versículo 28, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. En la época antigua, una ciudad era muy segura cuando tenía murallas a su alrededor, muros que la protegían de que los enemigos, los ladrones, llegaran a quitarles sus posesiones, a quitarle sus tesoros, a destruir a su familia, a robarse a sus hijos, porque en ese entonces, en la antigüedad, las ciudades estaban protegidas por grandes murallas. Las ciudades estaban protegidas por muros muy altos. Y aquí la palabra nos dice que quien no controla su carácter es como que aquella ciudad que sus muros habían sido derribados, destruidos. Y entonces estaban a la merced de sus enemigos. Estaban desprotegidos, ¿saben? Cuando usted y yo no nos dominamos, cuando usted y yo carecemos de dominio propio, somos como aquella ciudad que ha perdido su protección. Como cristianos, usted y yo tenemos una cobertura espiritual. Es como si tuviéramos un escudo protector a nuestro alrededor que Dios ha puesto. Y aunque el enemigo nos quiera destruir, aunque el enemigo nos quiera dañar, no lo puede hacer. Mientras usted esté en la perfecta voluntad de Dios, mientras usted busque y ame a Dios, el enemigo a usted no le podrá tocar nunca. Dice la palabra que ni un pelo de nuestra cabeza, ni un vello nos puede tocar. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo no controlamos nuestro carácter y terminamos cediendo ante los deseos de la carne, ante los deseos de este mundo, ante la tentación? Es como si nos quitáramos esa protección nosotros mismos. Y ahí es donde el enemigo aprovecha para destruirnos. Es por eso, mi hermano, que el Señor me llevaba hoy a un pasaje que está en 2 de Timoteo,
capítulo 1, versículo 7 dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué espíritu nos ha dado Dios? El Espíritu Santo. Yo quiero que entienda hoy es que esa capacidad de tener dominio propio no es algo que venga de usted ni de mí. Si usted ha intentado luchar contra los deseos de la carne, contra las tentaciones, contra las pasiones que este mundo nos ofrece, y quizás sí usted sin querer termina cediendo ante las tentaciones, ante las motivaciones, ante las malas intenciones de nuestro corazón, ante los deseos que otras personas nos ofrecen, ante el pecado, es porque le falta dominio propio. Y esto es algo que no viene de nosotros. En Gálatas 5, 22 y 23 dice así: el Espíritu produce amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Mire, es un fruto del Espíritu. Y es que la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo en nosotros empieza a producir esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio o templanza. El dominio propio hace parte del fruto de tener una intimidad con el Espíritu Santo. Es por eso que usted todos los días debe procurar tener intimidad con el Espíritu Santo, anhelar la llenura del Espíritu Santo. Todos los días usted en sus oraciones dígale al Señor: lléname de tu Santo Espíritu, que el fruto de tu Espíritu cada día se vea más reflejado en mi vida. Dígale: Señor, dame ese dominio propio que tanto necesito. Ayúdame a controlarme a mí mismo, a dominar mis pasiones y mis deseos. Y para terminar, el Señor me llevaba a un pasaje que está en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Y yo quiero que usted tome este pasaje como parte de un llamado, pero también de una promesa de parte de Dios. Y mire lo que nos enseña este pasaje. Dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Otra versión dice que nos renovemos mediante la transformación, la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con su vida? Sométase a Dios, busque a Dios, anhele a Dios, búsquelo todos los días en oración. Escuchar un devocional, escuchar una enseñanza es muy bueno, pero usted necesita tener intimidad con Dios. Usted necesita orar, usted necesita sentarse un momento, meditar en la palabra, escoger un libro de la Biblia. Yo le aconsejo: escoja alguno de los evangelios, escoja los salmos. El libro de Proverbios es muy bueno, lo hemos estado estudiando. Pero usted saque un tiempo todos los días, ore un momento, comparta con Dios y lea la palabra. Y es a través de esa comunión diaria de todos los días que el Espíritu Santo nos va renovando y transformando, y que el Espíritu Santo nos va fortaleciendo. Ponga su mirada en Jesús, ponga su mirada en Jesús, no en sus debilidades, y usted va a ver cómo el Espíritu Santo va a empezar a transformar su vida poco a poco, como dice la palabra, como la luz del amanecer. Dios te bendiga, que tengas un excelente día y que hoy el Espíritu Santo empiece a formar en ti ese dominio propio, que el fruto del Espíritu se empiece a ver reflejado en tu vida, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre y esa templanza o dominio propio que tanto necesitamos. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día.